Este es un adelanto de lo que le tendremos. El sistema DIF Michoacán realizó la entrega de diversos apoyos a personas de escasos recursos. También le informaremos que autoridades dieron a conocer, las autoridades en materia de salud, que la entidad se ubica en los niveles más bajos en casos de COVID-19 hasta ahora en esta pandemia. Y además, noviembre es la fecha límite para la entrega del distribuidor vial de la salida a Mil Cumbres, una obra sin duda esperada por habitantes de la zona y por quienes circulan también diariamente por esa región de la ciudad. Y en la cultura, emprenden acciones a favor de artesanos de la costa michoacana que se vieron afectados luego del sismo y las réplicas del mes de septiembre. Así que iniciamos, es momento de la información. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán realiza la cuarta entrega de diversos apoyos a personas de escasos recursos. Ella es doña Aurora, vive en Tacámbaro y tiene 64 años de edad, pero hoy su vista está cansada. No veo de lejos ya, ni para leer, ni para, para nada ya. Pues nada más ya, yo creo que es por el paso de los años, pues se va acabando la vista y pues ya requiere uno de apoyos para ver. Por ello, doña Aurora, al igual que otras personas en condición vulnerable del interior del estado, recibieron diversos apoyos como lentes de armazón, sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas, como parte del programa Bienestar para tus Sentidos, que opera el sistema DIF Michoacán con el objetivo de ofrecerles mejores condiciones de vida. Y pues mucho, porque si no ve uno, no alcanza a ver, a distinguir las cosas, pues ahora sí que uno ya se siente uno triste, se siente uno acabado por completo. Durante la entrega, la presidenta del DIF estatal, Grisel Tello Pimentel, señaló que estos apoyos se dan con la intención de cambiar la vida de las personas. Los lentes son importantes, los bastones son importantes, pero cuando vemos, por ejemplo, una entrega de una silla PCI o en algunas ocasiones una PCA, que es para las personas que tienen parálisis cerebral, ya sea infantil o en los adultos, ahí nos damos cuenta que verdaderamente cambian la movilidad de la propia familia. Por su parte, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, señaló que este tipo de acciones cambian también a la familia y el entorno del paciente. Cuando un paciente que requiere algún equipo funcional para movilizarse, él puede reincorporarse inmediatamente a su vida familiar, a su vida laboral, a su vida productiva y generarse a sí mismo también mejores condiciones de vida. En lo que va del año, el sistema DIF Michoacán ha entregado 1,630 auxiliares auditivos, lentes de armazón, apoyos de movilidad y prótesis dentales. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. La ley estatal que obliga el uso de cubrebocas en espacios cerrados ya está rebasada. Así lo señaló el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, quien confió en que el Congreso local apruebe que en breve se derogue. Está rebasada totalmente, posiblemente fue útil en su momento, ya ahorita los estándares internacionales, muchos estados que ya quitaron el uso de cubrebocas en espacios cerrados, estadísticamente no hubo incremento de los casos. Mucho respeto entre poderes legislativo y ejecutivo y ellos llevan sus tiempos que les da el marco jurídico para comisiones, para pasar a pleno. Hoy en la tarde-noche nos estamos reuniendo con la presidenta de la Comisión de Salud para comentar algunas dudas que se tengan. Y bueno, está en manos de ellos. Yo tengo fe en que, como siempre lo han hecho, van a agilizar el trámite y ellos son poder autónomo y ellos definen qué hacen. Nosotros simplemente sugerimos, gestionamos y marcamos de base en los indicadores epidemiológicos la ruta a seguir en un manejo epidémico. Michoacán se ubica en los niveles más bajos en casos de COVID-19, así lo informó también Elías Ibarra Torres, secretario de Salud en la entidad. Más de 7.750.000 dosis de aplicadas del biológico, más de 400.000 dosis de biológico en reserva para seguir vacunando. Y bueno, también Michoacán tiene, como pocos estados, el medicamento tomado, el Paxlovid,
Es un medicamento que tenemos suficiente que ataca al virus del COVID si se toma dentro de los primeros 5 días de iniciado la sintomatología. Entonces también lo tenemos la vacuna, tenemos el medicamento y sin duda pues las medidas preventivas nos ayudan no a mitigar y controlar, pero sí a prolongar que se infecten más seguido. En otro tema, pedirá a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas la ampliación de tiempo para cuantificar los daños producto del sismo y también sus réplicas aquí en Michoacán durante el pasado mes de septiembre. 5 días más es el tiempo que la Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública solicitará a la Federación para poder hacer el reporte total de daños que dejaron los sismos en Michoacán. La destrucción de caminos y la falta de internet en las zonas afectadas ha dificultado la cuantificación y comunicación con las instituciones correspondientes, reconoció el titular de la dependencia, José Zavala Nolasco. Tenemos un problema de comunicación muy fuerte, tenemos muchos caminos que se derrumbaron, allá en Aquila, en Cualcomán, Chinicuila, y entonces se nos es difícil llegar a esos puntos de revisión, pero ahí tenemos brigadas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas haciendo el levantamiento, las cédulas que son necesarias. El día 18, el 18 es el corte, el 19 se sellan y se firman todas esas cédulas y el 20 se entregan a México. Te comento, por ahí en unos minutos voy a firmar una prórroga. Voy a solicitarle a la Federación una prórroga de 5 días más para entregar las cédulas, porque la verdad es imposible que los ingenieros que andan metidos ahí en las brechas con derrumbes puedan estar capturando todo lo que es necesario, y más que es una cédula muy completa, viene muy completa la cédula, es muy interesante este nuevo tipo de cédula que maneja el gobierno federal. Hasta el momento suman más de 500 escuelas con afectaciones y alrededor de 200 kilómetros de carretera y caminos afectados, explicó el titular del SCOP. Llevamos ahorita un levantamiento ya de más de 500 escuelas y hemos dado dictámenes técnicos estructurales de varias escuelas para que puedan continuar sus clases. Híjole, los caminos son muchísimos. El más grave es el de Aquila Cualcomán, que lo he recorrido ya 4 veces en lo que va del sismo para acá. Y inicialmente la lluvia aflojó todo el material de la ladera, de los taludes. Con el sismo y la lluvia, el material saturado invadió las carreteras y inicialmente habíamos hablado de un volumen de 20,000 metros cúbicos. Con los siguientes movimientos telúricos y la humedad que se siguió juntando, ya estamos arriba de los 50,000 metros cúbicos, lo que tenemos que remover. Tomará un par de meses más liberar las vías de comunicación de la Sierra Costa para lograr la conectividad total, reconoció el funcionario. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, informó Yesenia Magaña. Y en información de esta capital, ya está abierto el segundo tramo elevado en el distribuidor vial de la salida a Mil Cumbres. Noviembre es la fecha límite que tiene la empresa para la entrega de esta obra tan esperada por los habitantes de la zona y también por quienes circulan por el lugar. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Zavala Nolasco, inauguraron la gasa 11 del distribuidor vial de salida a Mil Cumbres para el paso vehicular de Avenida Acueducto hacia Tres Marías. Vamos a entregar lo que nosotros le llamamos la gasa 11, que es la otra parte que para tener ya 2 carriles de flujo de oriente a poniente y 2 de poniente a oriente. Viniendo de Tres Marías ya vamos a poder tener 2 carriles funcionando constantemente, yendo al centro Morelia hacia Tres Marías, hacia la salida de Mil Cumbres vamos a tener los otros 2 carriles. Posteriormente vamos a colocar 2 pilas que nos hacen falta, 2 cabezales dobles, todas las traves ya están construidas de lo faltante, y para continuar con los trabajos de los viaductos. Se prevé que semanalmente la empresa tenga listos nuevos tramos a fin de liberar el tránsito vehicular en la zona. Noviembre es la fecha prevista para entregar la obra culminada y que actualmente tiene un avance del 85%. La próxima semana vamos a entregar lo que nosotros llamamos la gasa 54, que es la vuelta derecha viniendo de Tres Marías rumbo a Central de Abastos. Entonces ya creemos que cada semana vamos a estar entregando una gasa de circulación. Lo último, por supuesto, va a ser el periférico, que lleva en cuanto a concreto un avance ya considerable
y lo único que nos falta es poder colocar esas 2 pilas que les mencionaba inicialmente para poder ya echar a andar completamente el viaducto. En el marco de la apertura, el mandatario estatal pidió a las empresas encargadas de dicha obra agilizar los trabajos, pues el retraso de la misma es de 6 meses y contando. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, informó Yesenia Magaña. Avanza el proceso legal para que el Estado tome el control al 100% de la obra del distribuidor vial de la salida a Salamanca. La semana entrante podría conocerse cuántos recursos se desvió de esta misma obra. La constructora se mantiene en la negativa de transparentar su trabajo. Así lo informó José Zavala Nolasco, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado. Tenemos ya un cierre con la empresa. Ya se cerró, bueno, no con la empresa, fue unilateral, la empresa no quiso participar. Se les está entregando en el transcurso de esta semana, se les entrega ya el último documento a la empresa donde va el monto de lo que se adeuda, lo que nosotros consideramos que cobraron de volúmenes que cobraron y que no ejecutaron, y una vez que ellos lo reciban ya lo podemos dar a conocer. Es momento de ir a la pausa. Les recuerdo que se puede comunicar con nosotros al WhatsApp 4438-660901. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios, sus sugerencias, sus denuncias, por supuesto. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. Actívate, deja tantito el cel y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Hagamos. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Michoacán tiene nueva fuerza. Ciudadanos con amor por su tierra, por su uniforme y por su gente. Comprometidos con la paz del Estado y el bienestar de tu familia. Guardia Civil, lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8. En este momento recibo con mucho gusto a través de la línea telefónica a Martín Bernabé Toribio. Él es director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Uruapan y es que hoy se conmemora el 12 de octubre, el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. ¿Cómo está? Buenas noches, Toribio. Hola, buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Agradecer al sistema por esta entrevista. Estamos en orden. Gracias. Pues platíquenos la importancia de conmemorar esta fecha de esta manera para reivindicar la dignidad de los pueblos indígenas. Bueno, comentarte que celebramos con orgullo y dignidad esta fecha, el Día de la Resistencia Indígena, como reconocimiento al movimiento indígena originario que ha venido resistiendo la invasión, la corrupción y la explotación globalizadora o imperialista que conocemos, y que todo esto gracias a la lucha de nuestros pueblos pudimos recuperar nuestra soberanía, un poco de libertad y sobre todo la identidad y la dignidad. Claro, y para esto llevaron a cabo una serie de acciones el día de hoy, pero también hay peticiones que tienen ustedes. ¿Cuáles son? Claro que sí.
En primer lugar, comentarle que aquí en Uruapan tenemos 9 comunidades indígenas, la mayoría purépechas, 2 comunidades, el caso de Jitalán y el caso de Ojutacato, tienen las raíces náhuatl. Nosotros comentamos que los pueblos originarios somos un solo pueblo, pero con diferentes necesidades. Nosotros analizamos y vemos a través de un debate, a través de un diálogo, pues primero dejar en claro que no es Día de la Raza, sino Día de la Resistencia de los pueblos originarios, que en cambio hemos también sabido conjugar las acciones con las instituciones. Las peticiones que nosotros tenemos es de una visita pendiente del compañero presidente de la República, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto que en algunos otros lugares del Estado mexicano se ha prestado para ir a visitar. Aquí, en cambio, en el territorio purépecha, pues no, hasta el momento no hay intenciones, y si hubiese, pues que visitara una de esas comunidades purépechas. También a través de un diálogo y una propuesta muy concreta, y que ya posteriormente se lo hacemos llegar porque apenas se está trabajando, es de que a través de instituciones como es el caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la misma Dirección de Asuntos Indígenas, reciban un presupuesto más, o se contemplen en un presupuesto más para que se pueda dar mejores atenciones a los pueblos originarios. Claro que sí, muy importante, sobre todo pues porque ustedes, los pueblos originarios, ya estaban aquí, no fueron descubiertos como usted bien dice. Le agradecemos mucho esta entrevista, si gusta agregar algo más. Sí, claro, igual de la misma manera comentar y hacer una aportación respetuosa. Nosotros como pueblos originarios de aquí del municipio de Uruapan vamos a empezar una lucha de manera pacífica, de manera diplomática y claro, de manera institucional, con la finalidad de que se nos haga escuchar y que de una u otra manera también consideren la otra parte de que hemos venido trabajando, es decir, también dejar algo muy claro como comunero de San Lorenzo, donde soy oriundo, de que también no puede haber un autogobierno solo con el presupuesto directo, sino que también se debe de atender otras cosas, sobre todo que es el territorio de los pueblos originarios, y que es solamente a través de una resolución presidencial. Claro, escuchando a todas las a todos los comuneros y no comuneros, para que en una sola línea se pueda hacer escuchar y valer el territorio de los pueblos originarios. Y agradecer a esta entrevista. Gracias. Porque ya es una buen comienzo de que nos estemos haciendo escuchar a través de estas radiodifusoras, de canales y de todos los medios de comunicación. Pues yo claro que la palabra ahí, no sé si también quisiera agregar unas palabras en nuestra lengua materna, que es el purépecha. Adelante. Bueno, ya estoy como ya me dicen, transparentes acá y cuando hay que estar con el gemón, ya un dato, es que escuchar y su urbo van a creer que tengas, porque vamos a cach y su escuchar y el gemón, que güey que se cach, para escuchar y ver de las putas, la guanes añara sharan, que escuchar, me que si yo ojalá se tenía, que sí sama para escuchar su putas, vinas cuando escuchar guandas, vinas cuando escuchar y quier, vinas cuando ya me angasta también, en la que está quiere curar que Himalin, a la cúpula en escuchar buenas, esperanzas, a la que sama ya me dame más juntos. Cani yo se llamo que escucha ya está como. Muy bien. Muy bien, Martín Bernabé Toribio, director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Uruapan. Muchísimas gracias por esta entrevista, que esté muy bien. Gracias, muy amable a ustedes. Saludos a todo su auditorio y a toda la gente que nos está escuchando. Muy bien, gracias. Y ahora es momento de conocer todos los detalles de la información cultural con Jimena Ruiz.
Muchísimas gracias, Gerardina. Un gusto saludarte a ti y a todas las michoacanas y michoacanos que nos sintonizan a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Comenzamos con esta información cultural porque en apoyo a los artesanos, el Instituto del Artesano Michoacano brinda materia prima con precios bajos, hasta en un 40%. Esto lo informó en entrevista el director Cástor Estrada Robles. Con el propósito de acercar los materiales al sector artesanal de la entidad para la elaboración de sus productos, el Instituto del Artesano Michoacano adquirió material para abastecer el centro de abasto de materias primas para la producción de artesanías, informó en entrevista el director Cástor Estrada Robles. Un banco de materia prima donde contamos principalmente con esmaltes para los alfareros, esmaltes ya libre de plomo, con tintes, con tela, con hilo, donde le proveemos a los artesanos de materia prima a un bajo costo, prácticamente nada más una cuota de recuperación. Destacó que en el centro de abastos de materias primas el ahorro que obtienen los artesanos es de hasta un 40% y que en próximas fechas también se ofertará el cobre. Un porcentaje estará alrededor del 40% e incluso hasta más porque nosotros nos encargamos de ir a las fábricas de esmalte y a las fábricas de pinturas y de tintes, traer la materia prima aquí y nosotros aquí se las proveemos o bien cuando viajamos a las comunidades se las llevamos. Entonces eso les ahorra también en los gastos de traslado. El centro de abastos para la producción artesanal se encuentra dentro de las oficinas del Instituto del Artesano Michoacano y permanece abierto de lunes a viernes de 8:30 a 16 horas. Para mayor información, los interesados se pueden comunicar al teléfono 44 33 17 25 81. Para la radio y televisión pública de Michoacán, en la cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Y también en apoyo a las comunidades artesanales de la costa michoacana que fueron afectados por los sismos registrados en este último mes de septiembre, se realiza una serie de acciones para poder reactivar de manera económica y para también reconstruir los hornos. Esto también lo señaló en entrevista el director del artesano michoacano, Cástor Estrada Robles. Vamos con los detalles. De las comunidades artesanales que tenemos registrado, deben ser alrededor de 6, que son las alfareras de Aquila, que es Cachán de Echeverría, Cachán de Santa Cruz, Ostula, Marbata, La Cuirla y La Vainilla. Son las que tenemos registro que sufrieron algún daño en sus talleres. La Secretaría de Desarrollo Económico tiene un programa emergente. Nosotros ya, a través del municipio de Aquila, con la Dirección de Cultura, ya hicimos un primer levantamiento. Y ese primer levantamiento ya se le informó de manera oficial a la Secretaría de Desarrollo Económico para que considere a los artesanos en este programa. Además, nosotros como institución estamos también tocando puertas a nivel federal con el FONART, tratando de acceder a recursos para ver cómo más se les puede ayudar. Con el presidente municipal de Aquila ya estamos planeando hacer eventos para reactivar la economía de los artesanos, hacer un evento de Aquila aquí en Morelia, o igual también allá en la costa. Y este 15 de octubre el Centro Cultural Clavijero recibirá la presentación de la intervención textil del artista cubano Nelson Domínguez Cedeño. Esto será a las 6 de la tarde y Domínguez Cedeño es uno de los artistas plásticos más importantes en la actualidad a nivel internacional, cuya obra está plasmada en libros, vitrales y exposiciones en distintas latitudes del mundo, quien presentará 11 piezas textiles en las que se exploran las posibilidades plásticas más allá del lienzo. En la sala 8 del Centro Cultural Clavijero, que se encuentra en Nigromante número 79 en el Centro Histórico de Morelia, es importante señalar que el dinero recaudado durante la pasarela será para apoyar a las personas en su país de origen. El artista de origen cubano ha realizado numerosas exposiciones individuales a nivel nacional e incluso internacional. Entre los reconocimientos internacionales se encuentran los recibidos en Francia, Checoslovaquia, Cuba, Ecuador, Kuwait, España y hasta en la India, por mencionar algunos. Esto ha sido toda la información cultural. Vuelvo al otro lado del estudio con mucha más información con mi compañera Gerardina. Claro que
sí tenemos más información general. Gracias, Jimena. Michoacán cerrará bien el año financieramente y se cumplirán con los pagos, con todos los pagos, así lo asegura el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Vamos a cerrar el año bien, lo tenemos garantizado, tenemos los números perfectamente alineados, tenemos una excelente administración y manejo de las finanzas públicas, con austeridad, con honestidad. Por primera vez en décadas Michoacán cerrará sin ningún sufrimiento financiero para pagarle a los trabajadores del Estado, la Universidad Michoacana, los subsistemas. Vamos a cerrar bien el año. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ponderó el trabajo en la coordinación de centros penitenciarios. Dijo que es un área delicada, esto tras el conflicto planteado por el Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo. Ya se tiene ahí un acuerdo, sobre todo para el tema de los espacios, porque era un tema menor, la verdad, no era un tema de relevancia mayor, era un tema de manejo de espacios físicos, lo que estaba ahí en este tema. La ocupación de mi persona en el momento fue que son temas delicados porque son áreas de seguridad, los cerezos, los centros de readaptación social son áreas de atención prioritaria para mantener la seguridad y la estabilidad, la paz en el Estado. Por eso actuamos de inmediato y ya se estableció el diálogo y se está solventando, se está solucionando el tema. Y de esta manera finalizamos para ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicanales. Esperamos el día de mañana, pero aquí en lo local continuamos con más información, entrevista y también otras situaciones que sin duda serán de su interés. Si le cambia, se lo pierde. Pues la verdad ya casi no veo televisión abierta porque el contenido que manejan en estos momentos es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está y luego siento que contribuye más a que se genere más caos del que ya hay. Pondría contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas. Con Salud en tu Familia, una brigada de médicos visita casa por casa a personas vulnerables para brindarles consulta médica, medicamentos, estudios de laboratorio y apoyos funcionales. Siempre con un trato amable y de calidad. Con honestidad y trabajo, cuidamos tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán. El protocolo es bastante valioso, ya que se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima, cómo se es su contexto y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos. INE. ¿Cómo ven el programa? Hemos tenido casi de todo: chile, mole y pozole. Eras como el rockero de la trova, ¿no? Sí. Todo el sistema al pueblo. Qué gusto que sigue aquí con nosotros en su noticiero a las 8 y me da también mucho gusto saludar aquí ya en vivo. Se encuentra con nosotros Andrés Alcántara. Él es subdirector del Instituto de la Juventud Michoacana y vamos a hablar de una actividad que van a tener, un mercado joven en Morelia, en Apatzingán y en Tacámbaro. Ahora, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Bonita noche. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Pues platícanos, ¿de qué se va a tratar este mercado joven? Pues mira, en síntesis, o sea, en pocas palabras, es un bazar, es una mercadita, un mercadito que se va a realizar en las plazas, en algunas plazas del centro histórico de esas tres sedes que habías mencionado, Morelia, Tacámbaro y Apatzingán. Aquí el diferenciador, ¿no? El plus que le da
es lo que hay más allá. O sea, no se queda únicamente en ofrecerles a las y a los jóvenes emprendedores de Michoacán un espacio para que vendan, para que ofrezcan sus productos y servicios, sino también lo que hay más allá, que son capacitaciones de elaboración de planes de negocio, opciones de financiamiento, y cabe destacar que esta estrategia del gobierno federal atiende específicamente, no exclusivamente, pero sí se le da un interés muy especial a los jóvenes artesanos, a esos jóvenes que producen, que están creando algún tipo de producto a mano. Pues la oportunidad de que puedan exportar también se les da una cierta asesoría y una cierta como pues oportunidad, ¿no?, de que esto pueda ser realidad. Entonces, de esto trata Comercio Joven, de eso trata Mercado Joven, que pues es una coordinación, ¿no?, entre los 3 órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Es muy importante pues brindarles capacitación a los jóvenes, claro. Sobre todo porque hay mucho entusiasmo de emprender algo, hay mucho entusiasmo, pero luego se encuentran con trabas o por no saber los caminos, pues no pueden progresar, ¿no? Y ustedes les están ofreciendo eso. Sí, se les facilita, obviamente es completamente gratuito, o sea, los chavos, las chavas se tienen que registrar, que dicho sea de paso, el registro, todo el trámite es en línea, o sea, el registro es en línea en las redes sociales del propio Instituto de la Juventud Michoacana, lo pueden encontrar. Una vez que se registran, se confirma su asistencia, su participación, se les asigna un espacio y bueno, ahí ya ellos y ellas tienen que llevar sus artículos, ¿no?, lo que tengan para ofrecer, de productos o servicios. Y así es la manera en la que ellos participan, y claro, además es el tema de la capacitación, que es muy importante. ¿Qué días va a ser o cómo se pretende armar también la logística? Sí, mira, se están contemplando las 3 sedes diferentes. Estamos hablando en Morelia, sábado y domingo. Este sábado y domingo, 15 y 16 de octubre. El sábado el montaje comienza a las 8 de la mañana y termina, bueno, el permiso lo tenemos hasta las 7 de la tarde. Y el domingo es de 9 de la mañana a 7 de la tarde. En Tacámbaro es igual, de 9 a 6 de la tarde, un poquito más recortado. ¿Los mismos días? Los mismos días. Tacámbaro también está habilitado los 2 días, sábado 15 y domingo 16, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y en Apatzingán únicamente los días, el día 16, domingo 16, que pues se está aprovechando porque tienen las fiestas octubrinas allá en Apatzingán, claro. Y se está aprovechando para ofrecerles a las y a los jóvenes un espacio adecuado para que puedan vender, tomando en cuenta que pues es quincena, ¿no? Y aprovechar la circunstancia de que es una buena fecha para que puedan vender y una buena época para que también puedan hacer comercio ahí en el centro de Apatzingán. Claro, muy apropiado en los 3 municipios, sí, estas fechas. ¿Y qué tipo de productos podrá encontrar la gente? Pues mira, te digo que esa estrategia tiende específicamente, bueno, no exclusivamente, pero sí se le da mucho interés en emprendimientos artesanales, de productos hechos a mano, pero pueden ser también cualquier tipo de emprendimiento siempre y cuando entre dentro del rango de edad, que son de los 12 a los 29 años. Realmente pueden ser cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? De repente hay estos emprendimientos que son puede ser ropa de segunda mano, o artículos coleccionables, o pues cualquier tipo de comercio, ¿no? Inclusive alimenticio también, de alimentos preparados, procesados, también se puede. Entonces, pues hay una gama pues muy amplia en cuanto a la aceptación de los artículos, de las cosas que se pueden ofrecer en el mercado joven. Claro, 12 a 29 años, es la etapa en la que pueden inscribirse. ¿Sí? Y recuérdanos entonces, ¿dónde pueden hacerlo? ¿El registro? Sí, el registro. El registro se hace en un formulario que está en las redes sociales. La publicación original sale del Instituto Mexicano de la Juventud. Ya de ahí la instancia estatal, IJUMICH, lo transmite en su mismo portal, claro, en su misma página, en sus mismas redes sociales. Así los encontramos como IJUMICH. Ajá, sí, el INJUVE, que es la instancia federal, ellos lo publicaron
De hecho, son 3 publicaciones diferentes, el registro es individual uno de otro, pero a final de cuentas el programa es exactamente el mismo, ¿no? Sí. Hay una publicación especial para Morelia, una especial para Tacámbaro y una especial para Apatzingán. Y es ahí, en esas publicaciones, en esa información que sale en las redes sociales, donde pueden hacer su registro las y los jóvenes. Claro. ¿Qué expectativa tienen de cuántos participantes más o menos aquí en Morelia y en Tacámbaro y en Apatzingán? Sí, fíjate, esa es una pregunta interesante porque en Morelia esperamos un registro máximo de 100 jóvenes. En Tacámbaro se esperan 30 y en Apatzingán se esperan de 25 a 30. Eso hablando del número de espacios que pueden recibirse. Claro, porque también hay que considerar pues que se coloquen, se instalen de una manera adecuada, ¿no? Sí. Entonces, recuérdanos, por favor, qué es lo que tienen que hacer los jóvenes, hacer el llamado nuevamente, la invitación, pues para que se animen todos esos jóvenes entusiastas que tengan algo que ofrecer, sobre todo hecho a mano, pero pues si no, que no pierdan esa oportunidad, ¿no? Claro que sí, pues las invitamos a que se registren, a que se note el emprendimiento juvenil, que realmente es muy complicado emprender cuando no tienes ciertas herramientas, cuando no tienes ciertos medios, y lo que se hace desde el Instituto de la Juventud Michoacana en coordinación con el IMJUVE y con los gobiernos municipales es precisamente eso, ¿no? Tratar de propiciarles un terreno adecuado para que puedan posicionar sus productos una vez que ya están comenzados. Y perder también el miedo, ¿verdad? Perder el miedo, claro que sí, obviamente. Bueno, los que hemos emprendido algo alguna vez, es primero de cómo lo voy a hacer para vender, qué tal que no se me vende, cuál es el precio que tengo que dar, cómo me administro para vender, o sea, cómo sé qué me diferencia de mi competencia. O sea, recordar que no es solamente darles el espacio para que vendan, sino todo lo que hay de más, todo lo que hay detrás, capacitaciones, opciones de financiamiento y la esperanza, a lo mejor la posibilidad de, oye, pues lo que yo estoy produciendo lo puedo exportar y eso es buenísimo, es una oportunidad excelente y ojalá que aprovechen la oportunidad, aprovechen que es algo gratuito, algo que se intentó posicionar en diferentes regiones del estado, Morelia, Tacámbaro y Apatzingán, y que aprovechen también las y los jóvenes, no solamente de esos municipios, sino de los municipios aledaños, ¿no? Por supuesto. Aquí tenemos cerca en Morelia, tenemos, no sé, Charo, Lagunillas, inclusive hasta Pátzcuaro, no sé, que les quede mejor, no sé, Tacámbaro, Morelia, lo que más les convenga, la opción está ahí. Perfecto. Tómenla y aprovechenla. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Andrés Alcántara, por esta invitación y que sin duda daremos seguimiento y que les vaya muy bien. Sí, muchísimas gracias y ojalá que atiendan el llamado, aprovechen. Y pues quedamos a la orden ahí en las redes sociales del instituto. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Vamos ahora a conocer los detalles de la información deportiva en el siguiente bloque. Atlético Morelia y Leones Negros de Guadalajara se enfrascarán en un interesante duelo, el más importante del torneo regular, cuando este jueves se enfrenten en el Estadio Morelos dentro de la última fecha de la Liga de Expansión, que se verificará en punto de las 19 horas y donde ambos equipos disputarán el cuarto sitio de la justa que les dé el pase directo a los cuartos de final. Ambos equipos llegan con números muy similares que sumaron a lo largo del torneo y con un cierre que no fue el que deseaban, pero que aún así los tiene en la pelea, con el antecedente inmediato de que en sus últimos 4 compromisos Morelia suma empates consecutivos y Leones 2 victorias, 1 igualada y 1 derrota en su último cotejo de 2-0 ante el líder Celaya. Los canarios llegan a esta fase con una baja de juego y de suma de puntos que ya los podría tener dentro de la fiesta grande de manera directa, misma irregularidad mostrada por los tapatíos, que además tendrán el peso de haber caído ante uno de los rivales de liguilla. Partido que se espera parejo, con 2 equipos que buscarán, primero, acceder de manera directa a los cuartos de final y evitar el repechaje, y segundo, llegar en el mejor ritmo a la fase final de la competencia, donde los representantes michoacanos tratarán de obtener el bicampeonato y los de Jalisco su primer título de la justa. Sin lugar a dudas, un encuentro que huele a liguilla. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte inició el ciclo olímpico con miras a los Juegos Nacionales CONADE del próximo año. En el caso del deporte ráfaga, dio a conocer la convocatoria para conformar las selecciones que representarán al Estado en la máxima justa del país para las categorías infantiles y juveniles del 2023. Para el sábado 22 de octubre tocará el turno a los basquetbolistas del sector de 15 a 16 años de edad,
nacidos entre el 2007 y 2008, así como del 2005 y 2006. El municipio de Ciudad Hidalgo albergará la primera fecha de los tryout para conformar las elecciones estatales. Será en la región oriente del estado donde arrancará este proceso en la modalidad de básquetbol 3x3 y 5x5, tanto varoniles como femeniles. La cita será durante el sábado 22 y domingo 23 de octubre en la Unidad Deportiva Municipal, en 2 horarios, de 9 de la mañana a 4 de la tarde y de 16 a 20 horas. Las fechas y sedes restantes se darán a conocer próximamente por la Secufid. Continúa el proceso de los trabajos de construcción de la pista de bicicross y adecuación de rampas de salida del Bosque Cuauhtémoc. Lo más tardado es la parte del arrancador o el partidor. Y estamos trabajando en la primera recta, son 5 rectas. Llevamos un avance de un 20%, pero terminando el arrancador, como que le brincamos a un 50% porque es lo más tardado. Lo demás... Arturo Merlín Espinosa, encargado del proyecto, mencionó que el arrancador tendrá una altura de 5 metros de altura, lo que ha retrasado los trabajos. Estamos dando una arreglada a toda la pista, está cambiando todo el trazado. Estamos buscando tener una pista con las reglas de la UCI, que es la Unión de Ciclistas Internacional, para poder traer eventos continentales, panamericanos o algo así. El costo de la inversión en dicha obra asciende a 5 millones de pesos y estará concluida en el mes de noviembre próximo. Tenemos muchísimos años trabajando aquí, nos encanta este deporte y siempre hemos estado ahí pegado al gobierno que nos apoye, que nos ayude. Y bueno, se le han dado arregladas a la pista, le han dado una manita de gato, pero nunca se ha hecho lo que está haciendo ahorita. Este escenario fue construido hace más de 30 años. En el 2015 se hizo una pequeña remodelación. Hoy la capital michoacana contará con una pista con las medidas reglamentarias gracias al Ayuntamiento de Morelia. Vinieron a darse una vueltecita para ver cuántos niños había, cómo estaba el movimiento, y fue muy importante porque tenemos más de 70 niños, niñas, mamás, papás. Entonces dijo, ¿sabes qué? Y bueno, también es importante que están en el centro de la ciudad y en el parque. Apenas tomó el cargo el pasado mes de julio y ahora Abdón Calderón deja de ser presidente de la escuadra de Michoacán FC, conjunto que tiene muchos problemas en su estructura en los últimos meses. A través de un comunicado, el originario de Quiroga, con 20 años como entrenador de porteros en Monarcas Morelia, 6 con Tigres al lado del Tuca Ferretti e integrante de la Selección Nacional de México, dio a conocer su decisión, la cual ratificó a este medio posteriormente. En el mismo señala que dicha determinación se tomó por motivos personales inaplazables y por no poder llegar a un acuerdo contractual. Agradece las atenciones y el cariño mostrado por las personas que laboran en esta gran institución y esperan algún futuro volver a coincidir en estos ámbitos profesionales y así poder sumar para la juventud y el talento michoacano. Esa fue la información deportiva. Vamos a continuar con información general y si a usted le interesa adentrarse en el mundo de la meditación, este próximo 14 de octubre va a haber un taller sobre este tema. La organización social denominada El Libro del Crecimiento Espiritual invita a una conferencia sobre meditación que tendrá lugar este viernes en Morelia. Marcelo Cabrera Parra nos comparte de qué se trata. Es un taller de meditación que equivale a 12 sesiones, 9 se viven aquí en la ciudad y 3 se concluyen en un retiro, en una zona ecológica aquí cerquitas de Morelia. La idea de despertar conciencia, la idea de llegar a la conciencia humana, a toda la gente, despertar esa conciencia dormida que durante muchos años la hemos tenido dormida por miedo, por todo lo que nos ha acontecido en la vida, por toda la información que nos han manejado desde que tenemos uso de razón. Por su parte, Marinela García Delgado, integrante de la agrupación, consideró que a través de este encuentro los asistentes aprenderán a sanar desde su interior. En Morelia ha llegado un grupo que empezó a trabajar desde hace 30 años, estamos trabajando, pero estábamos trabajando internamente y de bajo perfil, pero se nos dio la indicación de ya salir, de ya hablar. Y a eso hemos venido, a hablar de quiénes somos, lo que hacemos y por qué. El evento tendrá lugar en el Teatro Samuel Ramos, en esta capital, a partir de las 18 horas. Para mayor información, los interesados pueden acceder a la página de Facebook El Libro del Crecimiento Espiritual. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Luis Manuel Zarco, Guadalupe Becerril. Tenemos más información después de la pausa. Quédese con nosotros.
escudo nacional mexicano no solo representa el origen de nuestra nacionalidad, sino es símbolo de una gran riqueza natural. Encino, laurel, nopal, la serpiente de cascabel y el águila real. Es muestra del ciclo de la vida, estando presente la cadena trófica con el suelo y el agua, para generar vegetación y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios. Es el único escudo a nivel mundial que representa riqueza en biodiversidad. México, orgullo a nivel internacional. Las administraciones del Sistema Portuario Nacional, ASIPONAS, como se llaman hoy, actualmente están coordinadas por la Secretaría de Marina. Y no solo cambió el nombre, hoy generamos más empleos, mayores ingresos para México y recibimos más carga comercial que en años anteriores. Personal técnico, trabajamos en la Secretaría de Marina para hacer a nuestros puertos más productivos, seguros y transparentes. Implementamos el sistema Puerto Inteligente Seguro. Hoy las ASIPONAS se consolidan como empresas de clase mundial. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Relaciones tóxicas. A todas y a todos nos ha tocado encontrarnos en alguna situación llena de toxicidad. Yo dije, bueno, hay mordiditas cachondonas, pero literal parecía sanguijuela, o sea, literal me dejó así morado. Cuando ha habido una violencia y empiezas una nueva relación, pues hay una crisis de fondo, ¿no? Pues su expareja sentimental le mandaba WhatsApps amenazándola, la seguía a su trabajo. Todo el sistema al pueblo. Gracias por seguir con nosotros en su noticiero a las 8. Concluyen policías municipales de esta capital michoacana la capacitación en modelo de justicia cívica. Policías municipales de Morelia recibieron los certificados de conclusión del Programa de Desarrollo de Herramientas y Habilidades para el Modelo de Justicia Cívica que ofrece la Universidad Vasco de Quiroga con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Durante el evento, el rector de la UVAC, José Antonio Herrera Jiménez, señaló que este programa consta de 5 talleres con un enfoque de acompañamiento y crecimiento humano más que punitivo. Toman el programa como jueces cívicos, policías y además personal, desarrollan habilidades que les permitirán brindar un apoyo más humano a las personas infractoras, lo que ayuda al convencimiento de cumplir plenamente una sanción administrativa. Por su parte, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que por décadas la estrategia de seguridad pública ha estado equivocada, pues debe ser desde lo local hacia lo federal. Lo que se tiene que hacer es fortalecer las policías municipales, que tengan estas herramientas de capacitación, uniformes dignos, equipamiento digno para resguardar su vida, prestaciones dignas para que estén dispuestos a salir y hacer su trabajo. Y esto es muy claro. Nosotros queremos cuidar a nuestros policías para que ellos estén dispuestos a cuidarnos a nosotros como ciudadanos de nuestra ciudad. Luis Raya Campos, especialista en prevención del delito y la violencia de USAID México, señaló que esta acción refleja el interés y compromiso de la Policía de Morelia para incrementar sus habilidades y la respuesta hacia la ciudadanía a través del modelo de justicia cívica. El fortalecimiento de sus habilidades se reflejará tanto al interior como al exterior de las instituciones a las que representan, brindando un trato justo a personas infractoras con respeto, con procesos transparentes, legales y con estricto apego a los derechos humanos. En esto radica la importancia de este programa como el que ustedes concluyeron. En esta ocasión fueron 570 policías de Morelia los que concluyeron el programa de desarrollo de herramientas y habilidades para el modelo de justicia cívica. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Y aún sin seguridad se encuentran regidoras y síndica de Penjamillo, denunciaron presuntas amenazas por parte de la alcaldesa. El titular de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que aún no se giran órdenes para brindar protección a la regidora y síndicas de Penjamillo, quienes en días pasados denunciaron públicamente presuntas amenazas por parte de la presidenta municipal. En entrevista, el encargado de la política interna del Estado señaló que la denuncia se ha interpuesto ante la Fiscalía Michoacán, además de que las funcionarias municipales están siendo atendidas
con medidas cautelares. Guardia Nacional. Es eso nada más. ¿Crimen organizado en la región? Desconocemos si sea el crimen organizado en su particularidad. Lo que ellos hacen es una denuncia a quien resulte responsable por dichas amenazas que tuvieron en el mes de febrero-marzo y el mes pasado. Refirió que el gobierno estatal tiene la disposición de atender la solicitud de protección siempre y cuando esta sea girada a la autoridad michoacana, como dijo, ha sucedido en al menos 4 municipios donde los afectados ya cuentan con protección. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. El Centro Penitenciario David Franco Rodríguez ya cuenta con una estancia infantil. Para contribuir a mejorar la calidad de vida de hijos de mujeres privadas de la libertad, se puso en marcha la estancia infantil del programa Núcleos Infantiles para el Desarrollo Social al interior del Centro Penitenciario David Franco Rodríguez. La estancia está habilitada para potenciar el desarrollo integral de los infantes que viven con sus mamás al interior del centro y dotarlos con las herramientas para que adquieran habilidades, hábitos y valores que contribuyan a desarrollar su autonomía, creatividad y socialización. Durante un recorrido por ese espacio, la presidenta del sistema DIF, Grisel Tello, refrendó el compromiso de la presente administración de velar porque se han respetado los derechos de los niños y sus madres durante su estancia al interior del penal. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. En otro tema, el Consejo Coordinador Empresarial y mezcaleros del Estado se unen en pro del desarrollo de ese producto destilado. La industria del mezcal michoacano ha crecido en los últimos años. Por tal motivo, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado y productores del destilado unen esfuerzos para el impulso y desarrollo de esta bebida. Así lo señala el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raimundo López Olvera. No solo vemos lo económico, sino vemos lo tradicional, cultural, artesanal como es el mezcal, y que el mezcal ahorita puede ser artesanal e industrial también, y que genera derrama económica, y por otro lado pues impulsa la tradición y la cultura de nuestros productores mezcaleros. López Olvera destacó las ventajas y beneficios de la sinergia entre ambos sectores para la cultura líquida en la entidad. Consiste en que demos un ejemplo de unidad entre primero el sector productivo, que todos el sector de diferentes ramas económicas apoyamos a este sector tan noble que es el mezcal, y por otro lado pues también el apoyo del Estado, en primer lugar a través de la Secretaría de Turismo, Economía y Cultura. Son 3 secretarías muy importantes que para nosotros trabajar en equipo con ellos es fundamental. También unir hacia a la vez las mismas de los municipios más importantes, entre ellos la capital del estado, que es Morelia. Los convenios entre las instancias federales, estatales, en conjunto con las cámaras de Michoacán, benefician al sector mezcalero, destacó el empresario. Esta sinergia unido a ciertos detalles y convenios que debe de haber y que ha habido con la Secretaría de Economía Federal, todo esto nos hace, y una buena organización entre los empresarios, pues nos haría elevar el mezcal michoacano. Finalmente, el líder del Consejo Coordinador Empresarial reconoció el apoyo que el Ejecutivo Estatal Alfredo Ramírez Bedoya ha dado a los productores del mezcal michoacano durante su administración, lo cual ha coadyuvado a la proyección de este sector a nivel nacional e internacional. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. La Secretaría de Salud de Michoacán realiza jornadas de esterilización al interior del estado. Jorge Mora tiene los detalles. Del 12 al 18 de octubre, la Secretaría de Salud de Michoacán realizará jornadas de esterilización canina y felina de forma gratuita en los municipios de Charo, Indaparapeo, Yurécuaro y Churincio. En Charo, la jornada se realizará el miércoles 12 de octubre en las instalaciones del Centro de Esterilización y Concientización Animal, ubicado frente a la Plaza Cuauhtémoc, a partir de las 8 horas. En Indaparapeo, la atención de las mascotas será el jueves 13 en el Jardín de Niños Emilio Rabasa. El lunes 17 de octubre, personal del Departamento de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud en el Auditorio Municipal de Yurécuaro a partir de las 8:30 horas, mientras que el martes 18 los caninos y felinos serán operados en la Casa de la Cultura de Churincio con cita previa que se puede agendar en las instalaciones de la Presidencia Municipal
o a través de la línea telefónica 328-51-87-092. Para la esterilización, los perros y gatos deben estar limpios, secos y con al menos 12 horas de ayuno de sólidos y líquidos. Es importante que los dueños estén al pendiente de sus mascotas durante el proceso, que no dura más de 25 minutos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Una tenencia responsable de cualquier animalito de compañía, sin duda que incluye esta esterilización y por supuesto también las vacunas para que nuestros compañeros sigan con nosotros un buen tiempo y en buenas condiciones. Guadalupe Pichardo, líder del Sindicato de Trabajadores Descentralizado de los Servicios de Salud en el Estado, reconoció la gestión del gobernador para la profesionalización de enfermería y trabajo social. Con un reconocimiento a la gestión que hicieron el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, y el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, este día inició el registro para la segunda convocatoria para la profesionalización de enfermería y trabajo social. La secretaria del Sindicato de Trabajadores Descentralizado de los Servicios de Salud en Michoacán, general Lázaro Cárdenas, Guadalupe Pichardo Escobedo, precisó que la gestión de los recursos es un logro más del movimiento de profesionalización de enfermería y trabajo social, que desde hace 8 años ha impulsado la estrategia que es única a nivel nacional. Detalló que ningún sindicato que pertenece a la Secretaría de Salud tuvo y tiene injerencia en el tema, por lo que es de reconocerse la labor que hicieron enfermeras y trabajadores sociales por impulsar este programa que beneficiará mediante el reconocimiento del grado académico con un salario justo y digno a la atención que proporcionan en los centros de salud y hospitales. Hoy, puntualizó, la gestión realizada por el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya ha sido sustancial para lograr la segunda convocatoria. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Llegamos al final de este noticiero y a nombre de todo el equipo de profesionales que lo hace posible, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Le esperamos el día de mañana. Cuídese mucho. Actualmente es directora del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Ha continuado con el legado del ilustre compositor michoacano, Miguel Bernal Jiménez, convirtiendo a la ciudad de Morelia en una de las más importantes exponentes de la música de concierto. Y yo decía, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo que la gente lo disfrute. Ella es Verónica Bernal Vargas. Soy Yasmín David y conversaré con ella alrededor de la fogata. Todo el sistema al pueblo. El gobierno del Estado, a través de CENIFE y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, da inicio al programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio. El programa consiste en un apoyo único de 35,000 pesos y en una atención integral de un equipo especializado en perspectiva de género y perspectiva victimal. Hablamos de una tanatóloga, una psicóloga infantil, una trabajadora